Ante todo les pido disculpas porque voy a hablar en español. Trataré de hacerlo despacio para que todos me comprendan, pero es mucho más fácil para mí poder explicarme en mi idioma y no hablarle en un portuñol que no les quedaría muy bien. Estimados miembros de la mesa, dirigentes de Inverta, amigos todos, es un honor estar aquí hoy en ocasión del aniversario de Inverta, a la que agradecemos su siempre solidaria posición y mantenido apoyo y cooperación con nuestro país. No es ningún descubrimiento ni constituye nada nuevo el que les diga que nuestro pueblo ha tenido que atravesar innumerables obstáculos y que este último año estuvo marcado por un recrudecimiento de la genocida política de bloqueo que desde hace 55 años el gobierno de los Estados Unidos impone contra Cuba, ignorando el sistemático y creciente reclamo de la comunidad internacional de ponerle fin de inmediato. Su determinación cada vez mayor de reforzar su alcance extraterritorial se manifestó en particular en el acoso sin precedentes a la actividad bancario-financiera. En consecuencia, el normal desenvolvimiento del país en todas las esferas de la vida económica, social, cultural y política continuó seriamente obstaculizado. Provocar el hambre, la desesperación y el derrocamiento del gobierno cubano continúa siendo el propósito declarado del gobierno de los Estados Unidos. Esta es su política neocolonial con Cuba. En el estado de la Florida se ubicó la más grande base de actividades contra otro país que surgía en aquel momento, al momento del inicio del bloqueo. Con el curso del tiempo, el bloqueo económico se extendió a los países de América, a otros países y muchos aliados de América Latina que fueron durante los primeros años cómplices de la criminal política del imperio que hizo trizas los sueños de Bolívar, Martí y cientos de grandes patriotas de irreductible conducta revolucionaria en América Latina. A nuestro pequeño país no solo se le negaba su derecho a ser una nación independiente como a cualquier otro de los numerosos estados de América Latina y el Caribe, explotados y saqueados por ellos, sino el derecho a la independencia de nuestra patria que sería totalmente despojado cuando el destino manifiesto cumplimentara su tarea de anexar nuestra isla al territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Para lograrlo, Estados Unidos continúa acudiendo a cualquier método y vía, desde la absurda y cínica inclusión de Cuba en la lista que publica unilateralmente cada año el Departamento de Estado de países patrocinadores del terrorismo internacional, hasta otros más sutiles como el proyecto subversivo Zunzuneo que recientemente ha sido descubierto, que ustedes conocen perfectamente. La detención injusta e ilegal de nuestros 5 héroes, 3 de los cuales aún permanecen en las prisiones del imperio hasta el más reciente de los hechos que intentaron realizar actos de subversión dentro de nuestro país, utilizando para ello sus conocidos métodos, esta vez con los jóvenes, sin que hayan podido lograr su objetivo. El complejo y ramificado conjunto de leyes y normas políticas y administrativas que codifican al bloqueo no se deroga. Muy por el contrario, la actual administración norteamericana lo refuerza y reafirma su vigencia. El gobierno de Obama no ha sido diferente a los anteriores. Ha mantenido y recrudecido el bloqueo.
Sin embargo, Cuba y Estados Unidos no están en guerra. Aparentemente, ellos están en guerra con nosotros. Jamás desde territorio cubano se han lanzado agresiones militares contra los Estados Unidos, ni se han fomentado actos de terrorismo contra el pueblo norteamericano. Resulta insostenible justificar las medidas que se toman al amparo de estas normas legales. El bloqueo inflige importantes afectaciones al bienestar material, psíquico y espiritual del pueblo cubano e impone graves obstáculos a su desarrollo económico, cultural y social. En virtud de esta política, Cuba continúa sin poder exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde los Estados Unidos. No puede utilizar el dólar estadounidense en sus transacciones financieras internacionales o tener cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. Tampoco se le permite tener acceso a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo. No hay un solo ámbito de actividades económicas y sociales del pueblo cubano que quede exento de la acción destructiva y desestabilizadora que impone esta política ilegal. El daño económico ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, asciende a más de $1 billón, a pesar de la reducción del precio del oro en comparación con el periodo anterior a precios corrientes. Durante todos estos años, el bloqueo ha provocado perjuicios por más de 116.880 millones de dólares norteamericanos. El bloqueo contra Cuba debe cesar. Es un sistema de sanciones unilaterales el más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno. En 22 ocasiones la Asamblea General se ha pronunciado por abrumadora mayoría a favor del respeto del derecho internacional, el cumplimiento de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho del pueblo cubano a escoger por sí mismo su propio destino. Ello debe respetarse. El clamor de la comunidad internacional contra el bloqueo a Cuba se ha visto reflejado en otras acciones, tales como la integración latinoamericana y caribeña, la creación de la CELAC como ente que agrupa a toda esta comunidad y sin la presencia de los Estados Unidos, tal como ocurre hoy en la OEA. Esto es un logro latinoamericano que debemos considerar como de extraordinario valor, como demostración de la voluntad y ejercicio soberano de nuestros pueblos. Los países miembros de UNASUR se sumaron desde el inicio a la idea lanzada para que el resto de los latinoamericanos y caribeños estuvieran agrupados en una organización que los incluyera a todos y les permitiera trabajar de conjunto sin la injerencia de los Estados Unidos. Y así surgió la CELAC, cuya constitución definitiva se llevó a cabo en Venezuela, habiendo tenido como antecedente la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe celebrada en México. Sobre esta nueva organización regional, el recordado y siempre querido presidente venezolano Chávez dijo que su nacimiento tenía como objetivo la formación de una zona de paz, desarrollo, vida y felicidad para esta parte del mundo, sobre lo cual se han venido dando pasos. El 28 y 29 de enero del presente año se celebró en La Habana la segunda cumbre de la CELAC, la que decidió crear el foro CELAC China, dando un sentido práctico a los esfuerzos dirigidos a que los países de la América Latina y el Caribe y China trabajemos para enfrentar las difíciles condiciones del mundo de hoy y promover nuestro desarrollo mutuo.
La ampliación de nuestras relaciones nos permitirá entablar un diálogo bilateral sistemático acerca de los principales problemas internacionales, defender los intereses del sur y avanzar en ambiciosos proyectos de cooperación, comercio, inversiones y relaciones financieras con un fuerte componente de ciencia, tecnología e innovación y énfasis en la formación de recursos humanos en igualdad de condiciones. La declaración de fortaleza, adoptada en la reciente cumbre del grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, conocidos como BRICS, resulta también trascendente para todos los latinoamericanos y caribeños. Celebramos su compromiso con un orden internacional justo y equitativo, basado en la Carta de las Naciones Unidas, así como su decisión de fomentar la cooperación, la solidaridad, el multilateralismo, la paz, la seguridad, el progreso económico y social y el desarrollo sostenible centrado en la erradicación de la pobreza. La creación del nuevo Banco de Desarrollo y de un Fondo Común de Reservas de Divisas constituye un significativo aporte a la construcción de un sistema financiero internacional más incluyente. Los BRIC proponen una mayor coordinación macroeconómica entre las principales economías, en particular en el G20, como un factor fundamental para el fortalecimiento de las perspectivas de una recuperación efectiva y sostenible en todo el mundo. El banco tendrá un capital inicial autorizado de $100.000 millones. El capital inicial suscrito será de $50.000 millones a partes iguales entre los miembros fundadores. El primer presidente de la Junta de Gobernadores será de Rusia. El primer presidente del Consejo de Administración será de Brasil. El primer presidente del banco será de la India. La sede del banco será en Shanghái. Anunciaron también la firma de un tratado para el establecimiento de un fondo común de reservas de divisas para situaciones de contingencia, con un monto inicial de $100.000 millones. Reafirma el apoyo a un sistema multilateral de comercio abierto, transparente, inclusivo y no discriminatorio, así como a la conclusión exitosa de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio. Pareciera que se trata de un acuerdo más de entre los muchos que aparecen constantemente en la prensa. Sin embargo, el significado es claro y rotundo. La América Latina es el área geográfica del mundo donde Estados Unidos ha impuesto el sistema más desigual del planeta al disfrute de sus riquezas internas, el suministro de materias primas baratas, comprador de sus mercancías, y es el depositante privilegiado de su oro y sus fondos que escapan de sus respectivos países y son invertidos por las compañías norteamericanas en el país o en cualquier lugar del mundo. Nadie encontró nunca una respuesta capaz de satisfacer las exigencias del mercado real que hoy conocemos, pero tampoco podría dudarse de que la humanidad marcha hacia una etapa más justa de lo que hasta nuestros tiempos ha sido la sociedad humana. Repugnan los abusos cometidos a lo largo de la historia. Hoy lo que se valora es lo que sucederá en nuestro planeta globalizado en un futuro próximo. ¿Cómo podrían escapar los seres humanos de la ignorancia, la carencia de recursos elementales para alimento, salud, educación, vivienda, empleo decoroso, seguridad y remuneración justa? Lo que es más importante, si será esto o no posible en este minúsculo rincón del universo. El desarrollo económico y social de América Latina, el Caribe y China ofrece un extraordinario potencial para el impulso de vínculos mutuamente ventajosos, y en ese desempeño las hermanas naciones caribeñas requieren una especial atención. La pequeña escala de sus economías,
las vulnerabilidades particulares que enfrentan, las características de su base productiva y exportadora y los devastadores efectos de los tradicionales huracanes que suelen batir simultáneamente varias de ellas, a los que hay que agregar la creciente amenaza del cambio climático, hacen imperativo que estos países, que en su mayoría son tratados injustamente como de renta media, reciban en condiciones preferenciales la cooperación, el comercio e inversiones de todo el mundo. En resumen, la CELAC nació 66 años después de la OEA y sin la presencia de los Estados Unidos y Canadá, que a través de esta han mantenido una hegemonía sobre nuestros pueblos. Hoy demostramos que somos independientes y soberanos y que ejercemos nuestro derecho a no permitir injerencias extranjeros en nuestros asuntos y que estamos seguros que en esta unión está nuestra verdadera fortaleza y nuestra verdadera independencia. ¡Viva América Latina!